Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Luigi García Cano. Luigi es candidato a asambleísta por el partido Avanza, listas 8, en la provincia de Manabí. Luigi, muchas gracias por su gentileza y su participación en nuestro programa. Bienvenido. Buenos días, Wilman. Buenos días a todos quienes nos observan a través de redes sociales y en especial los seguidores del testimonial de este buen amigo, Wilman Sánchez. Nos conocemos hace muchos años en el Congreso Nacional. Así es, Luigi, muchas gracias. Pudo haber sido el estado político natural de Luigi Fuerza Ecuador, sin embargo aparece en las listas del movimiento Avanza. Lo digo porque en su momento, por la relación de amistad y por su trabajo profesional con el abogado Abdalá Bucaram, pudo haber sido usted candidato a asambleísta por Fuerza Ecuador. Luigi, ¿por qué no lo fue? Bueno, la candidatura de Luigi García nace de una labor muy intensa que estábamos realizando en la provincia de Manabí en torno a la recolección de firmas y rúbricas para constituir el movimiento ciudadano. Lamentablemente la emergencia sanitaria, la pandemia que nos afectó a toda la humanidad, frenó las intenciones de constituir ese movimiento ciudadano para que auspicie mi candidatura. Con ese antecedente inicié un sinnúmero de conversaciones con algunos dirigentes de partidos políticos y me pareció la mejor propuesta la del ingeniero Isidro Romero Carbo, que es un empresario muy vinculado al sector agrícola, a la agroindustria, y que tiene empresas no solo en el Ecuador, sino en Europa, en Estados Unidos. Y yo creo que hoy por hoy el país necesita ser gobernado por un empresario, ya no por un banquero o por un político que de una u otra forma ha sumido al país en una de las crisis económicas más grandes por la que puede haber atravesado nuestro querido Ecuador. En tales circunstancias, ¿cómo reciben la candidatura de Luigi en la provincia de Manabí? Un manabita, por cierto, de nacimiento de aquella provincia que es decidora en un proceso electoral por el número de votantes que acoge en ella. Mira, Luigi García es un hombre que nació hace 54 años en la capital de los manabitas, en Puerto Viejo. Me eduqué mi primaria en la ciudad de Puerto Viejo, posteriormente estudié la secundaria en la ciudad de Manta y los estudios universitarios. Luigi García, un hombre de provincia, llegó a Quito, vivió 22 años en Quito y hoy por hoy resido en la ciudad de Manta. He querido retribuirle a la provincia de Manabí ese éxito relativo que yo he tenido en cortes y tribunales de justicia. Los asambleístas vamos a la Asamblea Nacional para realizar dos actividades específicas. La una es la legislatura, el hecho de legislar, que es la construcción de leyes para lograr el desarrollo sustentable y sostenido de todos los sectores productivos, no solo de la provincia de Manabí, sino del país. Y la otra, fiscalizar con mano dura todos los actos de corrupción, vengan de donde vengan. De tal forma que yo he tenido la oportunidad como asesor de la Comisión de lo Civil y Penal en el Congreso Nacional, como asesor de la Comisión de lo Laboral, y también fui secretario de la Comisión del Deporte en la Asamblea Nacional. Construimos la última ley del deporte. De tal forma que esos 15 años como asesor en el Congreso Nacional me ha permitido tener la capacidad suficiente para conocer cómo se socializa una ley al interior de la Asamblea Nacional y también con los sectores involucrados en la construcción de dichas leyes. Eso me permite tener la solvencia necesaria como abogado de la República en aspirar una curul. Hoy por hoy, cuando los asambleístas tienen el 2, el 3% de credibilidad a nivel nacional, yo creo que es el momento en esta crisis histórica, en esta crisis moral y económica por la que atravesamos, que los mejores hombres y mujeres pongamos nuestro contingente para la construcción de esas leyes. Luigi, desde la corporación jurídica, Luigi García Cano y Asociados, Luigi Lex, Compañía Limitada, ¿cuánto trabajo también desarrolló en beneficio de los manabitas durante estos últimos años? Claro, Luigi García, vuelvo y te repito, una vez que llegó a Quito, vivió 22 años en Quito, pude poco a poco ir labrando mi nombre
en la capital de la República, y eso me permitió constituir una corporación jurídica que lleva mi nombre, y hoy por hoy tenemos oficinas no solo en Quito, tenemos oficinas en Guayaquil y también en la ciudad de Manta. He generado empleo porque tenemos muchos abogados que participan Correcto. como profesionales en las tres filiales de la compañía, y asimismo hemos servido a mucha gente, porque yo siempre he dicho que mis manos son para el pobre cuando las necesita y para el rico cuando me paga. Sí, es así. Y por su trabajo como servidor legislativo, ¿qué experiencia acumula en este momento, Luigi, cuando hay la posibilidad de que usted triunfe precisamente como asambleísta? Me refiero, ¿será más importante? Quizás las dos lo son, sin duda alguna, pero me refiero a prioridades. ¿Qué será más importante trabajar primero? En eliminar leyes que lo que se necesita en el país es que se cumplan, más no un nuevo bagaje legislativo, o dedicarse gran parte de la tarea del asambleísta de Luigi García Cano será el de fiscalizar, que es una tarea fundamental también para lograr que los objetivos de progreso, de cambio, de transformación de cada una de las provincias llegue a buen puerto, Luigi. Mira, yo creo que las dos actividades son fundamentales en el asambleísta. El asambleísta tiene que dar su aporte a las dos actividades. Paralelamente, claro. Yo no soy partidario de las leyes parche que de una u otra forma tratan de realizarse enmiendas a los diferentes cuerpos legales, sino más bien realizar una verdadera reestructuración. Mira, yo soy partidario, yo soy un candidato antisistema y lo he dicho desde el inicio de mi campaña, que yo la inicié hace 4 meses, comencé a recorrer la provincia de Manabí. Yo propongo sumarme a una iniciativa ciudadana desde la Asamblea Nacional para reestructurar el tamaño del Estado, para reestructurar, valga la redundancia, reformar la estructura del Estado. Okay. Yo creo que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que hay que generar autonomía e independencia entre los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, para que nunca más las órdenes de prisión salgan desde Carondelet, para que se termine la persecución política, que lo único que genera es inseguridad jurídica en el país. Soy partidario de generar un divorcio entre la Fiscalía General del Estado y la función judicial. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que de una u otra forma está vigilante de las actuaciones de jueces y fiscales. Hay que repotenciar a la Fiscalía General del Estado para que tenga los recursos, para tener los mejores peritos, para tener la propia policía adscrita a la Fiscalía General del Estado, y hay que repotenciar también las unidades judiciales para que los jueces tengan libertad absoluta para administrar justicia como debe ser. Hoy por hoy los jueces le tiemblan los pantalones cuando tienen que conocer y resolver casos que de una u otra forma han causado alarma social en la sociedad. Los jueces tienen que tener independencia para declarar inocentes a quienes en realidad son inocentes y para decretar la culpabilidad de los verdaderos responsables, de los tipos penales que sean. De tal forma que también estoy proponiendo, y esto es muy interesante, Wilman, por favor, la reforma integral al Código Orgánico de la Función Legislativa. Y esto no les gusta a los otros candidatos manavitas. No les gusta porque ahí yo propongo la eliminación del asesor de territorio, que es una práctica muy común de las viejas prácticas políticas de los asambleístas corruptos, que tienen un asesor en territorio, quien supuestamente le maneja la agenda. Esto no es diezmo, esto es piponazgo, porque ponen de asesor de territorio al chofer o ponen a la empleada doméstica para que cobre el sueldo y ellos poder redondear el sueldo. Claro, y sin reporte del trabajo que cumplen, ¿no es cierto, Luigi? Estoy proponiendo la eliminación de los sueldos de los asambleístas para que nosotros podamos ganar dietas por las sesiones a las que acudimos, a las sesiones a las que participamos, reducir el número de asambleístas a la mitad y, lógicamente, reducir el número de asesores. Pero todo ese tipo de propuestas tendrán que venir mediante una reforma constitucional, Luigi. ¿Cuál es el camino? El camino es la consulta popular, yo lo he dicho, de una iniciativa ciudadana
excepto la ley orgánica de la función legislativa, que esa sí hay que reformarla por la vía ordinaria. De ahí que esas son las propuestas de Luigi García. Eso no gusta a los candidatos entonces, a sus oponentes. No les gusta porque quieren seguir mintiéndole a la ciudadanía manabita. Mira, yo soy el único candidato aquí en la provincia de Manabí, Wilman, que acudió el día 4 de enero del presente año a la Notaría Tercera del Cantón Manta y firmé una declaración juramentada donde me comprometía a cumplir el plan de trabajo. Lo que yo estoy ofreciendo en campaña política lo voy a cumplir, porque si yo no lo cumplo y lo he declarado a juramento, cometo un delito que es el delito de perjurio y es sancionado con prisión, de tal forma que me pueden revocar el mandato también. Esto no lo hacen los otros candidatos porque le quieren seguir mintiendo a la gente. Están ofreciendo obra pública cuando el asambleísta tiene que ir a la asamblea a construir esas leyes para generar ese desarrollo en la provincia de Manabí. ¿De qué manera le mienten? ¿Cuál es la demagogia que usted ha encontrado en este sendero político electoral que sin duda alguna también sus potenciales mandantes le han comentado, le han dicho, vea Luigi, me han venido a ofrecer vivienda a un legislador, un candidato asambleísta, me he venido a ofrecer el puente, no lo sé. Mira, aquí en la provincia se ofrece de todo, desde los $1000 desde el inicio de determinado gobierno hasta puentes, carreteras, hospitales, canchas deportivas. Es una barbaridad el desconocimiento de la norma constitucional, el desconocimiento de lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, que no nos permite a nosotros ofrecer ni siquiera dádivas, peor aún obra pública. Lo que sí puede hacer Luigi García es desde la Asamblea Nacional presionar con los otros asambleístas manavitas al gobierno central para eliminar el centralismo, para que los recursos lleguen a la provincia de Manabí y sean los GAC municipales o sean los ministerios quienes de una u otra forma hagan la obra pública. Mira que en la propuesta bajo juramento que yo hago, ahí hay una iniciativa de formar el bloque manabita. Es decir, ojo, no es lo mismo bloque manabita que Comisión de Asuntos Manavitas que existió en algún momento y fracasó. Sí, señor. El bloque manabita lo conforman los 9 asambleístas manavitas más los asambleístas nacionales que ingresen como asambleístas nacionales y representen a Manabí. De tal forma que ese bloque manabita, Wilman, tiene que ir con agenda propia. Para nosotros, los asambleístas, desde la asamblea, despojarnos de la mal llamada disciplina partidista y ya no votar por los intereses personales y políticos, sino votar por los intereses de Manabí. Esa es una propuesta seria, es una propuesta responsable, que deben de sumarse los otros candidatos y los asambleístas en su debido momento para rescatar la credibilidad del asambleísta manabita y por sobre todas las cosas, defender los intereses de nuestra querida provincia. Ahora, Luigi, usted no corre el riesgo de perder cuando va y habla con la verdad y les dice a sus votantes potenciales, yo voy a legislar, yo voy a fiscalizar, no es tarea del asambleísta hacer obras. Ahí se está corriendo usted en riesgo, ¿no está obligado también a mentir o es preferible decir la verdad aún a costa de perder estas elecciones, Luis? Es preferible decir la verdad, aunque te digo que ya la ciudadanía, la gente está preparada, tiene pleno conocimiento de las funciones de los asambleístas y el puerta a puerta es lo que a mí me ha permitido explicarle la propuesta de Luigi García, porque nosotros, a diferencia de los otros candidatos que mandan brigadas a dejar publicidad en los diferentes barrios de la provincia, nosotros estamos haciendo el trabajo puerta a puerta, es decir, haciendo conciencia en la ciudadanía de que una buena opción o la mejor opción en la provincia de Manabí es Luigi García Cano por su condición de abogado. Y bueno, ya te digo, ser candidato para algo para lo cual no estás preparado o no eres idóneo, eso también se llama corrupción. Sí, señor. Zapatero a sus zapatos. Yo voy a la asamblea a construir las leyes para Manabí. Ahora, cuando usted dice, Luigi, los manavitas vamos a constituir un bloque legislativo con agenda propia, no significa que se desmembran, que toman distancia de las responsabilidades del asambleísta con perspectiva nacional.
Lógicamente, la agenda propia es para los intereses de Manabí que tenemos que defenderlo, pero hay leyes nacionales a las cuales tendremos que sumarnos y aportar directamente. ¿Por qué? Porque la crisis económica no es solo de Manabí, la crisis económica es a nivel nacional, la crisis moral no es en Manabí, es en todo el territorio ecuatoriano. Y si nos sumamos a una consulta popular, tenemos que hablar de reforma constitucional vía consulta. Tenemos que apoyar las iniciativas ciudadanas para reformar la Constitución y que el país tome un nuevo rumbo. El problema del país, Wilman, es la falta de seguridad jurídica. Cuando tú construyes leyes claras, que se adapten a las circunstancias del país, vas a tener seguridad jurídica. Y cuando hay seguridad jurídica, va a venir la banca extranjera, va a venir la inversión extranjera, no va a haber fuga de capitales. Lo primero que se debe hacer en el país es reestructurar el tamaño del Estado y tener reglas claras para que venga la inversión extranjera. Y de ahí sí, tendremos empleo, reactivación económica, salud, educación para todos los ecuatorianos. Cuando usted dice reestructurar el tamaño o la estructura del Estado, ¿significa más desempleo, más instituciones eliminarse? ¿Cuál es la propuesta allí? ¿La reestructura es para repotenciar precisamente la capacidad de injerencia, de regulación del Estado, o eliminar instituciones, lo cual significa naturalmente dejar en el desempleo a muchísima gente? No, para nada, para nada. Yo no hablo, solo hablo de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana porque se convirtió en un ente de la dedocracia de los gobiernos de turno. Sí, señor. Hablo de más bien de robustecer la Fiscalía General del Estado con más fiscales y más peritos y policía propia de la Fiscalía. De tal forma que estamos hablando más bien de generar empleo. Estamos hablando de repotenciar la función judicial. Nosotros de lo que hablamos es de reestructurar el Estado. ¿Para qué? Para que haya respeto entre las instituciones y para que haya independencia como debe de ser. Le buscan a la provincia de Manabí por su gran número de votantes, más de 1 millón de electores. Pero hay problemas, Luigi, y desde la asamblea quisiera saber qué puede hacer Luigi García Cano ya cuando asambleísta en temas como delincuencia, desempleo, corrupción, y penosamente seguimos hablando de falta de alcantarillado y agua potable en pleno siglo XXI. Qué buena pregunta, porque cuando hablábamos del tamaño del Estado, más bien yo estoy dentro de mi propuesta, tengo la propuesta de constituir 3 entes en la provincia de Manabí. El primer organismo tiene que encargarse de la regulación de la calidad del agua potable para los manavitas. Ese es un clamor ciudadano, que la ciudadanía exige agua potable y servicios básicos. Ese organismo tiene que regentar los intereses del agua en la provincia de Manabí. Yo estoy hablando de constituir 3 organismos en la provincia. El primer organismo que se encargue del uso, la distribución y la calidad de agua. No te olvides que anteriormente teníamos el CRM, sí, señor. el CRM, el Centro de Rehabilitación de Manabí. Hoy por hoy el agua de Manabí lo administran en forma central desde Senagua, pero necesitamos un ente que se encargue única y exclusivamente del manejo, control y uso adecuado de la calidad del agua de los manavitas. El otro organismo que maneje puertos y aeropuertos, y el tercer organismo que se encargue de la seguridad de la provincia de Manabí. Muy interesante, pero para eso tendrá que venir una decisión política desde el Palacio de Carondelet, naturalmente en una conjunción entre el legislativo, léase, asambleístas manavitas y el gobierno nacional. Es el clamor de los manavitas, tener calidad en esos 3 puntos estratégicos, y los asambleístas lo incluiremos dentro de la agenda de Manabí para exigirle al gobierno las rentas para constituir dichos organismos. Vuelvo y repito, a través del presupuesto general del Estado, nosotros sí podemos presionar al gobierno para que se haga la obra pública en Manabí. Yo le pongo un punto también trascendental y que seguramente está en su agenda de trabajo. Para comprender los problemas que se producen y derivan como efecto del calentamiento global, del cambio climático y del llamado efecto invernadero en la economía del Ecuador,
Se considera a la provincia de Manabí debido a que su larga historia agrícola recoge precisamente sequías e inundaciones. Desde la legislación, desde la fiscalización, ¿qué se puede hacer por Manabí sobre estos temas gravitantes para el agricultor manabita? Luigi. Cuando hablamos de agua, no solo hablamos de agua de consumo humano, sino para servicios básicos y también para la agricultura. Isidro Romero ofrece de las 5 millones de hectáreas improductivas que tenemos, porque solo sembramos nosotros en épocas de invierno, de las 5 millones, rehabilitar 200.000 hectáreas, única y exclusivamente 200.000 hectáreas. Con un promedio de 3 a 5 trabajadores por hectárea, nosotros tenemos 1 millón de empleo en el agro. Es el momento del Ecuador de mirar hacia el agro, dejar de mirar hacia el lado petrolero, porque el boom petrolero ya se terminó en el país. El petróleo que tenemos bajo tierra es parte de la preventa petrolera a China, de tal forma que hay que mirar al agro. Nosotros estamos empeñados en realizar no reformas a la ley agraria. Nosotros estamos empeñados y lo vamos a hacer una verdadera reforma agraria integral. Crear el código orgánico de la agricultura para desde ahí, desde los sectores agrícolas de todo el país, poder generar el empleo, poder generar soberanía alimentaria y la industrialización de los productos. Industrialización me lleva a pensar y a preguntarle, Luigi, ¿qué piensa de la refinería del Pacífico? Ahí hay 1.200 millones de dólares invertidos y que desde distintos sectores políticos de anteriores gobiernos se insiste en la necesidad de construir esta refinería. Yo creo que es una decisión del gobierno, el próximo gobierno, de retomar la obra de la refinería de Manabí, pero es lamentable ver cómo se derrocharon 1.500 millones de dólares en aplanar unos terrenos. Este es uno de los actos de corrupción más grandes de la provincia, pero mira, no solo son 1.500 millones, son 3.500 millones de dólares, Wilman, que se robaron de la ley de solidaridad y de la reconstrucción de Manabí. No solo se robaron 1.500 de la refinería, sino 3.500 millones de dólares. Estos hechos ya fueron denunciados, están en conocimiento de la Fiscalía. Pero, oh sorpresa, hace 90 días yo fui al despacho de la Fiscal General del Estado y presenté una denuncia. Y le dije, señora fiscal, todo el país conoce que se robaron 3.500 millones de dólares. Pero lo que no conocen es que han pasado 4 años y no existe un solo detenido. No existe un solo procesado. Todas las investigaciones están en etapa de investigación previa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Distrital de Manabí, en complicidad con determinados medios de comunicación de la provincia, tienen bajo 7 llaves los expedientes y es tema tabú en la provincia hablar de la corrupción. De tal forma que yo le solicito a usted, señora fiscal, que le retire, que le distraiga, que le pida a los fiscales de Manabí que le remitan todos los expedientes y usted se lo delegue a la unidad de tarea conjunta de la Fiscalía General del Estado, que es una unidad especializada en estos tipos penales, para que investiguen, para que formulen cargos y para que se llegue a sancionar a los responsables. Y que gracias a Dios, si el presidente de la República no veta la ley de extinción del dominio, ya con esa ley podemos buscar la ruta del dinero y la recuperación de los dineros, de los recursos que se le robaron a la provincia de Manabí. ¿Hay nuevos millonarios por esto en Manabí? Muchísimos. Y mira, la Fiscalía General del Estado ya le pidió a la Fiscalía de Manabí que le remita los expedientes. De tal forma que en los próximos días o meses ya vamos a tener los primeros procesados. Porque no es posible, Wilman, 4 años y no haya una sola audiencia de formulación de cargos. Eso es complicidad de los medios de comunicación y de la Fiscalía. Esos fiscales tienen que ser destituidos, procesados. Vamos a ver, ahora sí la unidad de tarea conjunta va a hacer el papel que se requiere. Mira, aquí en Manta, en la ciudad de Manta, una sola obra
con dineros de la Ley de Solidaridad y de la Reconstrucción, que no tenían por qué utilizarse en una obra pública intrascendente, construyeron 7 puentes que quedaron abandonados. Esos 7 puentes le entregaron a Concermín 99 millones de dólares. Solo 99 millones de dólares en 7 puentes. Imagínate qué podríamos haber construido el gobierno con 99 millones de dólares. 6 hospitales básicos como el de Pedernales. Un hospital cuesta 16 millones de dólares, Wilman. Imagínate un hospital en Olmedo, en 24 de Mayo, en Santana, en Montecristi, en Ipijapa, en Paján, que son cantones pequeños. Los manavitas tuviéramos salud, pero no la tenemos porque se han robado la plata, el santo y la limosna. Y eso hay que denunciarlo con entereza. Y yo, Luigi García, si algo me caracteriza es mi fuerza, mi fortaleza para perseguir estos actos de corrupción. La pandemia, ¿cuánto problema descubrió, sobre todo en el sistema hospitalario sanitario de la provincia de Manabí? ¿Cuánto impacto ha tenido precisamente la ausencia de esa capacidad de hospitales, de clínicas del Estado que precisamente contribuyan a fortalecer la salud de los manavitas? En estos recorridos que usted ha tenido, Luigi, en su provincia, ¿qué ha encontrado realmente y qué hay que hacer? También es fundamental preguntarle. Mira, Wilman, los médicos y enfermeras de la provincia de Manabí son de palo, no son de carne y hueso para el gobierno nacional. Importaron 86,000 vacunas y dijeron que las iban a distribuir en Guayas, Pichincha y Azuay. ¿Y dónde está Manabí? Sí, señor. ¿Acaso los médicos manavitas son de palo? ¿Acaso los médicos manavitas no se enferman, no se contagian o no han visto las cifras, las cantidades de muertos que hay en Manabí? Eso se llama centralismo. Y por ese centralismo vamos a luchar desde la Asamblea Nacional. Manabí, no solo Manabí, todo el país, Wilman, necesita urgente un nuevo Código Orgánico de la Salud, que lo vetó el presidente de la República hace poco. Y está bien que lo haya vetado, porque ahí no se incluía a los médicos y enfermeras que son los verdaderos héroes de esta pandemia universal. De tal forma que el Ecuador exige una repotenciación hospitalaria para enfrentarnos a posibles y futuros pandemias universales. El Ecuador tiene que repotenciar la capacidad hospitalaria, si no las consecuencias van a ser terribles. Terribles. Aún no salimos de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país porque estamos en los picos más altos. Exactamente. Te decía que había que repotenciar la capacidad hospitalaria de todos los hospitales del país para que el país pueda retomar las actividades productivas. Si no hay salud, Wilman, si la gente no sale de sus casas, no vamos a reactivar la economía. Hay que curarse en sano. Si tú no tienes salud, y no podemos nosotros superar la pandemia universal, el turismo se sigue sepultando porque nadie va a visitar cantones o provincias o países. No tenemos viajeros de otros países. Entonces el turismo ha sido sumamente afectado en esta pandemia universal. Primero hay que buscar la forma de solucionar los problemas de salud y de a poco comenzar a reactivar las economías en todas las provincias del país. Luigi, muchas gracias su gentileza y por la pasión que le pone a sus respuestas. Gracias a ti, Wilman. Eres un buen amigo que nos conocimos en el Congreso Nacional, donde trabajé 15 años como asesor de bloques parlamentarios cuando existía mejor dosimetría, cuando existía mejores leyes, se construían mejores cuerpos legales. Hoy por hoy, la calidad de las leyes es sumamente preocupante. Hay que buscar la dosimetría jurídica para construir buenas leyes y a los ciudadanos que sepan escoger los mejores hombres y mujeres que nos representen en la Asamblea para salir de esta crisis económica y moral. Luigi García Cano, candidato asambleísta por el Partido Avanza, listas 8 en la provincia de Manabí. Gracias, Luigi, su gentileza. Muchas gracias, Wilman. Buen día.
Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.